11:19. Bueno, con el rock de la cárcel la estoy recibiendo a Lorena Lerner. ¿Qué temita? Mira, te pongo, mira. Para ponerle ritmo, viste que está linda la mañana. Está linda la mañana, sí, tal cual. Muy linda, muy linda. Bueno, de 20 del 02 del 2020. Sí. Bien Capicúa, ¿vendés cero, no? Todo 20, todo 20 o 02. Bueno, ya saben, para el que quiera hacer una jugadita. Una jugadita, sí. Bueno, Lorena, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Antes de que empecés con la columna, sí, veo que has publicitado ahí, que inclusive nosotros te pusimos también en las redes, recién en lo publicaba. Estás con ¿qué son? ¿Unos cursos? ¿Qué? Sí, bueno, hay varios cursos, pero el 7 de marzo están invitados todos y está bueno que aprovechen porque hay un beneficio ahora hasta la semana que viene, hasta el 29 de febrero, a una capacitación. No es un taller en sí, sino ya es una capacitación donde hay una gran parte de formación, donde vamos a trabajar, se denomina Mujeres que saben que pueden. ¿Sí? Un nombrecito largo pero potente. Mujeres que saben que pueden. A ver, chicas que me están escuchando. Claro, porque es para las mujeres que se saben, que tienen condiciones, que se lo merecen, que, tienen muchas áreas donde pueden desarrollarse y necesitan mejorar. Siempre tenemos que tener la humildad de saber que podemos aprender algo más, que podemos crecer en distintas áreas de nuestra vida para poder desarrollarnos en distintos ambientes, pero bueno, estando formadas. Vamos a trabajar al principio para sostener toda esta estructura, todo el tema de la autoestima, el autoconocimiento. Siempre damos una pasadita por ahí porque es importante y cómo lo asociamos a eso con el desarrollo personal. Y también vamos a trabajar otros temas como, la coherencia, la confianza en nosotros mismos y en cuanto a temas de comunicación, vamos a ver cómo hablamos con nuestras manos, con nuestros gestos, los vicios gestuales que nosotros tenemos y también algunos puntos de cortesía y también en cuanto a la manera de, por ejemplo, de vestirnos, no por moda, ¿no? Para determinados eventos, determinadas ocasiones. Bien. O si tengo, por ejemplo, un saco, dónde coloco las manos, cuando sí Bien. Está bien, por ejemplo, poner la mano en el bolsillo y otras veces que no. Todo lo que es comunicación gestual, todo lo que es claro. Y todo lo que es también cortesía. El trato, sí. Claro. Sí. Entre ¿hasta dónde cosas, acercarse entre una persona y otra? También, eso es muy importante. También. ¿viste? Entonces, sí. Eso lo podemos usar en todos lados y marca una diferencia. La persona que sabe comunicarse, la persona que suponte que lo entrevista, lo nota eso. Entonces, para las mujeres que saben que pueden, que están bien plantadas, que tienen ganas de ir por más, está esta propuesta. Muy bien, reiterar, el que tiene un interés. Es el marco del mes de la mujer, por supuesto, bien. El 7 de marzo a las 16 horas en CECIP. Es una convocatoria mía, no es de CECIP, pero les digo para que ustedes se comuniquen conmigo para poder adquirir la entrada, que es anticipada, pero si bien hay una fecha tope para adquirirla, si la adquieren antes del 29, hay un lindo beneficio para que lo puedan aprovechar. Bien, todo por redes sociales, Lorena, ¿no? O por mi teléfono, que ya lo conocen, pero si quieren lo repito. Sí. Más 54 353 65 65 250. Perfecto. Y para las personas que están en la zona un poquito más lejos, le pido que sí miren las redes porque también hay otra opción online, Mujeres con Propósito. A full con las mujeres se puede hacer online. No es el mismo tema, hay algunas partes que sí, otras no, pero también está muy bueno para las mujeres, todo pensado para nosotras en este mes. Está muy bien. Seguramente. Bien, propuestas. Justamente te quería preguntar antes de empezar con la columna porque lo estaba viendo en la difusión en las redes. Bien. Sí. Bueno, la columna de hoy es una columna difícil. No me digas.
tiene un toque, pero bueno, la vamos a tratar para que nosotros no vivamos tan difícil, sino un poquito más livianos. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de el tema del perdón. El tema de perdón. A veces estamos tan intoxicados con broncas, con rencores en el día a día que terminamos, eso lo criticamos de otro, pero terminamos siendo nosotros personas tóxicas. ¿Sí? A veces es cierto que ocurren acontecimientos muy grosos, muy importantes, muy dañinos, que nos afectan, nos dañan en lo más profundo, y bueno, que nosotros llevamos ese rencor o ese odio, lo arrastramos por mucho tiempo porque se nos hace difícil asimilarlo, ¿sí? Pero también pasan pequeñas cosas, como por ejemplo algún gesto que interpreté mal, alguna contestación que me pareció que era para mí, incluso algún silencio que me lo adjudiqué, pavaditas, pero que hacen que yo le haya puesto una interpretación errónea y que provoque un enojo entre dos personas, y ese enojo se propaga en el tiempo. De hecho, no nos saludamos más, no nos hablamos más, estamos enojados por mucho tiempo, hasta tal punto que a veces ya ni me acuerdo por qué estoy enojada con vos, ¿no? Entonces, con todo esto, tenemos que identificar quién está afectado en esta situación, más allá de que sea un tema grande o un tema pequeño. ¿Quién está afectado? Uno mismo. ¿Sí? ¿Y por qué está afectado uno mismo? Porque de todas las emociones, la más debilitante es la ira, ¿sí? Yo los invito ahora a que piensen mentalmente en algún contexto, por ejemplo, en algún área de trabajo, en algún ambiente donde se muevan. Vieron que está esa persona, le vamos a poner la palabra elegante, brava. Bien. Le pueden poner la palabra que quieran. Vos le pusiste brava. Brava, sí. Entonces, esa persona brava que te fastidia mirarla o verla o saber que está, porque parece que te va a hacer sonar el día. Y en realidad, esa persona brava es una persona que está herida. Este tipo de personas, por ejemplo, le pasan un montón de cosas negativas todo el tiempo. Es como que nunca le sale nada bueno del todo, o vive en una meseta, suponte, y no porque le pasan cosas malas o negativas por una cuestión de castigo, por la forma de ser. Yo particularmente no creo en un Dios castigador, sino creo en un Dios amoroso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver con la ley de causa y efecto. ¿Qué quiero decir? Que estas personas albergan en su interior esa bronca, ese odio, y eso hace que quebrante sus propias peticiones para algo bueno. Por lo tanto, sin querer, no se da cuenta que al tener todo ese resentimiento adentro, cierra posibilidades para ella misma, ¿sí? Muchas veces nosotros vivimos situaciones, por ejemplo, apesadumbradas recurrentes, y esto se debe a la falta de perdón. Te hago pensar, Andrés. Claro, bien. Bien, el perdón nosotros no tiene que ver con decirle al otro yo te perdono, sino porque a lo mejor lo decimos, pero tenemos todo ese sentimiento adentro, y te quedó marcado esa persona acá adentro, ¿viste? Sí. Es importante que realmente uno lo sienta, aunque ni lo diga. Y yo sé que pasan situaciones tremendas, y de hecho creo que un poco más, un poco menos, todos tenemos una historia de vida que decís, hay cosas que son imperdonables, pero el perdón pasa por un trabajo de sanación interior de cada uno, donde uno puede perdonar de corazón, pero no quiere decir que valide el hecho abrupto que la otra persona ha hecho. Claro. ¿Sí? Sí. La otra persona lo hizo, y por eso responder a esa persona, pero es una cuestión de liberación propia. Bien. Bueno. Entonces, cuando dos personas, por ejemplo, se enojan, las dos creen tener razón, pero ¿quién tiene razón para vos?
Bueno, no sé. Alinearon, no sé. Claro. Las dos tienen razón. ¿Por qué? Las dos tienen razón porque con respecto a ese tema, las dos tienen su punto de vista desde su propio mundo, y ese mundo se ha creado desde sus propias creencias, ¿sí? Desde sus programas mentales. A lo mejor vos opinás algo sobre, qué sé yo, sobre una situación puntual y yo opino otra cosa, y los dos tenemos razón, pero vos porque venís desde tu historia y yo desde la mía. Sí, para los enfrentamientos, es que viste que hay mucho ahora en relación a distintos temas muy polémicos, y se da eso, claro. Claro, sí, porque depende de cada uno. Sí. Y también a veces nuestras, yo le digo bendiciones, pero me refiero a todas las cosas buenas que nos pasan, a veces se demoran un poquito porque en este acto de perdonar a veces no nos damos cuenta que también debemos perdonar a nuestros padres. Y esto va a hacer un poquito de ruido porque, bueno, hay personas que llevan historias complicadas, pero hay personas que dicen, no, si yo tuve una vida divina, hermosa, e incluso aunque eso cuesta mucho también cuando los papás ya se han ido, porque si yo digo algo que no está tan bueno, o siento algo que no está tan bueno de mis papás, parece que juegan ahí la culpa porque no están, pero bueno, eso tiene que ver con la idealización por el hecho de que no estén. Pero más allá de eso, siempre con nuestros papás hay algún puntito de conflicto. De hecho, de ahí salen los que hemos visto ya oportunamente, las 5 heridas emocionales de la infancia, que las hemos tratado, que todos las tenemos, nada más que en vos a lo mejor es una, en mí es otra, la más relevante, ¿sí? Entonces, el hecho de los papás está bueno que nosotros podamos liberar, y no quiere decir que tu papá te haya hecho algo puntual, sino que a veces nuestra interpretación de niños nos llevó a tener algún sentimiento erróneo que hace que quede ese residuo en nosotros. Yo lo había contado una vez, por ejemplo, la sensación de abandono, y a lo mejor tu papá no te abandonó, pero sí se murió. ¿Sí? Entonces vos quedás, me abandonó porque se fue antes, no eligió hacerlo. ¿Sí? Claro. Estoy llevando un extremo, pero así como sí. hay un montón de muchas cosas. Situaciones. Yo escucho gente, ¿no? Viste que hablamos con mucha gente. Hay algunos que dicen, yo al final es como que me dejaban hacer, entonces estaba medio solo, me tocó hacer todo. Mira, yo le daban permiso, ¿ves? Y otro dice, y al final a mí lo que me pasó es que siempre tenía miedo que me pasara algo, entonces yo mucho no podía hacer porque, bueno, siempre me estaban como limitando. Bueno, viste que, o sea, desde el afecto, o sea, nada tan terrible, pero bueno, tenés ese tipo de cosas, y yo supongo que pasa por ahí, ¿no? De decir, bueno, claro, y siempre hay algo, siempre hay esa pequeñita cosa, pero que a vos te da vuelta. Entonces está bueno que puedas mirarlo con claridad para perdonarlo. También tiene que ver con los patrones mentales, como uno tiene lo de uno, tus papás tienen los de ellos. Nosotros tenemos conductas aprendidas y tus papás también tienen conductas aprendidas de sus papás, y así. Hace muy poco estuvimos almorzando con un grupo de personas, y en ese grupo había una persona que yo hace años luz que no lo veía. Y en la conversación se quejó de que su hijo mayor, como se estaba separando este señor, que ese hijo mayor, se había casado, se había puesto en pareja, se había ido y no le importa nada de nosotros, del conflicto familiar que tenían ellos como pareja, ¿sí? Que se estaban separando. Yo lo escuché y se quejaba del hijo. Sí. Y él de repente le pregunté, cuando tus papás tenían problemas, ¿vos qué actitud tenías? Y se quedó helado, pero helado de no contestar, y se puso a pensar y me miró, sí, yo hacía lo mismo, me dice. Bueno, tal cual. Ahí entendí un poco. Ahí entendió que no hace falta que vos le enseñes al otro verbalmente tal cosa, mira, sino que hay cosas que se enseñan por cuestión de patrones de comportamiento que se van heredando.
Entonces, ahí pudo entender que su hijo aprendió lo que aprendió, porque él también lo aprendió y su papá lo debe haber aprendido. Entonces, es importante romper la cadena. ¿Vamos a hacer una cadena de rencores? No, vamos a empezar a hacer la cadena de bienestar, la cadena de perdón, la cadena de sanación y de liberación. Buenísimo. Bien. Entonces, para que puedan hacer esto, está bueno, me gusta decirles que está bueno que piensen que como su papá y su mamá, como nosotros no nacimos sabiendo ser papás, lo vamos haciendo sobre la marcha y lo hacemos lo mejor que podemos. Entonces, piensen eso y van a ver que cómo los ayuda a poder transitar ese tema. Y con respecto, por ejemplo, bueno, el tema de los papás, como hablábamos, o el tema también de esas personas que a veces nos lastiman, está bueno que nosotros cambiemos esa ira que también nos hace mal a nosotros por la compasión. Es haber una persona que realmente... por la compasión. La compasión. Mira, claro. Una persona que realmente es feliz jamás va a dañar a otra. Entonces, esas personas que están así con la agresión permanente es porque están siendo infelices, en algún punto, entonces están librando sus propias batallas y, a ver, es difícil a veces decir, bueno, te perdono porque me estás tratando mal, la estás pasando mal, pero si nosotros lo miramos con los ojos del alma, eso lo podemos empezar a transformar. Bueno, pero que no te trate más mal. Sí. Bueno, con esto quiero decir que vos lo saques de tu alma, pero vos no te pongas en el ojo de la tormenta. Por eso hablábamos siempre de no quedarse cerca de personas tóxicas porque terminan contagiándonos, porque las emociones se contagian, ¿sí? Entonces, te perdono, te libero, pero yo sigo en pos de mis cosas que tienen que ver con la armonía y el bienestar, ¿no? Bien, claro. Bien. Sí. Aclaramos por las dudas. Pero yo hablo de esto porque si vos te vas en pos de la armonía y el bienestar, pero vos te quedás con ese peso tuyo dentro del alma, al final querés volar, pero tenés un peso que te ancla. Claro, no vas a estar. Por la parte individual de cada uno, se lo digo. Vos te vas en pos, de la armonía y el bienestar, pero es como que te tenés que liberar de eso que te hizo mal. ¿Sí? Bien. Entonces, y tomarlo, una de las formas puede ser también tomarlo como que eso que pasó formó parte de tu propio aprendizaje, porque vos no sos la misma persona después de esas situaciones, ¿no? También es muy importante que no nos vayamos a dormir sin haber perdonado a otras personas, porque y una manera de perdonarlas es, si quieren también, como yo siempre digo, bájenlo a la tierra con el papel, escriban qué aprendieron de esa situación, suponte odiosa, que les tocó pasar en el día. Entonces lo vamos soltando. Y otra cosa, por ejemplo, que no nos enrosquemos con el tema de la persona que te agrede, porque la persona que te agrede espera agresión, pero nunca va a esperar amabilidad y perdón, por ejemplo. Entonces vos lo descolocás al otro. A ver, si el otro te hace un círculo para excluirte, álmicamente te digo, hacer un círculo para incluirlo, no para que te quedes al lado emocionalmente que te contagia, pero simplemente te perdono en mi área amorosa y ya está. Sí, y sigo mi camino. Claro, ¿sí? Bien. Y es importante que nosotros perdonemos antes de que sea demasiado tarde, porque sí hay momentos en que el perdón queda ahí como algo colgado entre dos dimensiones a veces, y eso por ahí se hace eterno y difícil de llevar. Entonces, hoy les traje una lectura que encontré que me pareció muy linda para esto, justamente para acercar distancias. ¿Sí? Te la comparto, ¿te parece? Muy bien. Bueno. Y escúchenla porque es como un relato, como un diálogo, y la verdad que está muy linda para que cada uno la pueda llevar a su interpretación. La gente cuando se enfada grita, habla mal y rompe sus bendiciones. Recuerda que la palabra es ley. ¿Te has preguntado alguna vez por qué gritamos?
Escuché hablar de una historia en la que un día un pastor preguntó a su congregación lo siguiente: ¿por qué la gente grita cuando se enfada? Porque perdemos la calma, dijo uno. ¿Pero por qué grita cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el pastor. ¿No es posible decir lo mismo sin gritar? Los asistentes dieron algunas respuestas. Finalmente, él explicó: cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar. Mientras más enfadados están, más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia. Luego preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que hablan suavemente, porque sus corazones están más cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El pastor continuó: cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran. Finalmente, no necesitan ni susurrar, solo se miran y eso es todo. Así de cerca están dos personas cuando se aman. Luego dijo: cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen. No digáis palabras que os distancien más, no sea que la distancia llegue a ser tan grande que no encontréis el camino de regreso. Eso es lo que les decía en cuanto a perdonar ahora antes de que se haga demasiado tarde, por una cuestión de regresar a la esencia del ser de cada uno. Mira vos, tema, ¿no? Un temita. Sí, un temita. Bien. Para que pensemos, para que reflexionemos y como siempre digo, que les pueda aportar. Muy bien. Bueno, Lorena, muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Lorena Lerda, nuestra coach, aquí en la FM Vive 98.3.